Hola chicos, este es el video de números con signo para seguir nuestro programa de esta contingencia. Números con signo, bueno, ya empezamos a hablar de signos, de positivos, números negativos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar cómo manejarlos en todas las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la suma, que sería la adición, ¿sí? Los números positivos, si yo sumo dos positivos, ¿sí? Al que le voy a sumar más 3, pues nuestro resultado será positivo, ¿sí? Más 5, ¿ok? Ahora, cuando yo adiciono un número negativo, ¿sí? Sucede que termino restándolo, porque es natural, es un número negativo y yo lo voy a agregar. ¿Qué es lo que pasa si yo agrego una deuda a mi presupuesto? Es un número negativo, ¿sí? Lo que voy a hacer es restar mi presupuesto de esa deuda precisamente. Entonces, los números negativos también se pueden manejar así. Ahora, sumar dos números negativos nos va a dar, por supuesto, un resultado negativo, ¿sí? Dos números negativos, al sumarse, van a dar un negativo. Es normal, ¿sí? Como dos números positivos al sumarse dan un positivo. Pero, ¿qué pasa cuando uno es positivo y otro negativo? Si yo a más 2 le sumo menos 3, ahí sí, tenemos que buscar nuestra recta, ¿sí? Tenemos el 0, números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta infinito positivo y hasta infinito negativo, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que hacer es adicionar estos valores. A partir de 0, yo voy a sumar primero 2 positivo. 1, 2, ya llegué aquí. Y a partir de ahí voy a sumar el negativo. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer 3 saltos hacia el lado negativo. 1, 2 y 3. ¿Y dónde quedé? Quedé en un número negativo, en el menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender de esto? Que cuando sumamos un número negativo con uno positivo, el resultado va a ser la diferencia, ¿sí? La resta de esos dos números. Si yo a 3 le quito 2, así, nada más, divido, así, voy a restar, a uno le resto al otro, el que sea, me va a quedar 1, ¿sí? Ahora el problema es, ¿qué signo conservo? El signo del número mayor. Si mi número mayor hubiera sido 3, y yo le voy a sumar un número positivo 2, ¿sí? Ay, perdón. Si mi número mayor hubiera, si mi número mayor 3 hubiera sido en este caso positivo, perdón, y yo le sumo un negativo que es menor, como uno es positivo y otro negativo, igual que en el otro caso, positivo y negativo, pues yo busco la diferencia, es decir, voy a restarlos. A 3 le quito 2 y me queda 1. Y conservo el signo del número mayor, ¿sí? Y entonces esta sí me da 1 positivo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que sumar muchos números negativos y muchos números positivos? Suma, estamos en la suma o adición. Supongamos que yo tengo más 2, menos 3, menos 7, más 4, menos 1, más 18, ¿sí? Esto puede a veces resultar confuso. Si yo digo 2 menos 3 menos 1, y menos 7 menos 8, menos 8 más 4, bueno, yo ya lo voy calculando por la práctica, pero para no confundirnos lo que hacemos es esto. Todos los números positivos los vamos a juntar en un solo número. Entonces vamos a tener 2 más 4 más 18. Y luego vamos a poner nuestros negativos, que son el 3, el 7 y el 1. Menos 3, menos 7 y menos 1, ¿sí? Y entonces vamos a sumar positivos con positivos y negativos con negativos. 2 más 4 son 6. Perdón. Y 6
más 18 son 24. Este es nuestro número positivo. Y ahora vamos a sumar todos los negativos. Recuérdense que al sumar números negativos nos va a dar un solo negativo. Menos 3 y menos 7. Vamos a olvidarnos de que son negativos y vamos a sumar solamente los números. 3, 7 y 1. 3 y 7 son 10 y 1, 11. Como todos son negativos, obviamente mi resultado es negativo. De esta forma se me puede facilitar un poco más. Yo ya tengo 24 menos 11. Bueno, en este caso me salió así, 24 menos 11, 13 positivo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido menos 24 más 11? ¿Sí? Tengo un número negativo y un positivo, igual que aquí. Lo que voy a buscar es la diferencia, es decir, resto los números, ¿sí? Como aquí, 24 menos 11, y lo puedo hacer de esa manera, 24 menos 11, porque necesito una diferencia porque uno es positivo y otro es negativo. 24 menos 11, igual, son 13, pero como el 24 que es mayor es el negativo, ese es el signo que conservamos, ¿ok? Eso en cuanto a la suma o adición. Ahora, en el caso de la resta, ¿sí? Yo tengo otro caso, resta o sustracción. ¿Sí? También le llamamos diferencia, pero ese es el resultado de la resta, ¿sí? El resultado de la resta es la diferencia. Entonces, cuando pedimos la diferencia entre los números, es una resta. O la diferencia entre tal es una resta. Una diferencia es una resta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo, supongamos tengo un número positivo y le quiero restar otro número positivo? Digamos que mi número positivo es 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Como yo quiero restar este número, voy a tener que alterar su signo. Esto me está diciendo que debo alterar el signo. Cuando yo sumo una cantidad positiva o negativa, yo no altero el signo, la conservo con su signo. Pero si yo lo voy a restar, debo alterar su signo. Entonces ya no va a ser 2 positivo, sino menos 2. Y ahí sí, realizo mi operación, ¿sí? Ahora, si mi número del principio hubiera sido negativo, y le voy a restar este número positivo, pues voy a tener un número negativo con otro número negativo, ¿sí? Porque debo alterar este. Este ya estaba negativo, pero a este el signo de menos me dice que debo alterarlo. Por eso está así entre paréntesis, con su propio signo. Entonces lo altero y tengo menos 7 y menos 2. Aquí sí, sumamos dos números negativos, nos va a dar un número negativo, ¿sí? Ahora, otro caso. ¿Qué pasa cuando yo, vamos a tomar el mismo ejemplo, quiero restar un número negativo, no positivo? ¿Sí? Yo voy a restar un número negativo aquí adentro, ¿ok? Y aquí se lo voy a restar un positivo y aquí se lo voy a restar un negativo, ¿sí? Igual que acá, a un positivo le resté un positivo y a un negativo le resté un positivo. Aquí a un positivo le resto un negativo y a un negativo le resto otro negativo. Entonces, fíjense, vamos a poner cualquier número aquí y aquí otro, para que sea un poco diferente. Yo tengo aquí 7 menos menos 3. Este signo de menos me dice que debo alterar el de acá, ¿sí? Entonces voy a tener 7, ya no va a ser menos, sino más 3. Cuando voy a restar un número negativo, ¿qué es lo que pasa? Termino sumándolo, ¿ok? Y entonces, aquí obtengo este resultado. Y aquí va a pasar lo mismo, al restar un número negativo se va a terminar sumando, pero aguas, el primero sí es negativo. Entonces va a ser menos 7 más 5. Tengo negativo con positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la diferencia. La diferencia entre 7 y 5 es 2. ¿Y cuál es el signo que conservo? Negativo, porque este es mayor, por lo tanto la diferencia se queda negativa, ¿sí? Ahora, para la multiplicación de números con signo, multiplicación y división debemos seguir unas reglas, ¿ok?
las reglas de los signos. Que dicen que si nosotros multiplicamos dos signos iguales, ya sean positivos o negativos, ¿sí? Más por más o menos por menos, ambos nos van a dar como resultado un positivo, ¿sí? Si ambos tienen el mismo signo. Si nosotros multiplicamos signos diferentes, en el orden que sea, vamos a obtener negativo, ¿ok? Ahora, ¿esto cómo funciona en el proceso de la multiplicación? Supongamos que yo tengo varios factores. ¿Sí? Voy a multiplicar menos 2 por menos 3 por 4, aquí este no tiene signo, es positivo, por menos 5. Ahora, recuerden, propiedad asociativa, puedo multiplicar unos y otros y luego multiplicar también. Entonces, vamos a multiplicar estos dos y estos dos siguiendo las reglas, ¿sí? O vamos a multiplicar estos dos y luego lo que nos dé por este y así siguiendo las reglas. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Tengo menos con menos son signos iguales, por lo tanto me debe dar positivo. 2 por 3, 6. Este es mi primer resultado de estos dos, ¿sí? Ahora, voy a multiplicar estos dos. Estos dos tienen signos diferentes. La regla dice que si los signos son diferentes, ¿sí? Aquí tengo más y menos, el resultado debe ser negativo. Entonces voy a tener un negativo. 4 por 5, 20. Muy bien. Ahora solamente tengo dos factores con dos signos, positivo y negativo, lo cual me debe dar negativo. Y entonces ya nada más multiplico los números. 6 por 20. Este sería el resultado de esta multiplicación, menos 120. Vamos a hacerlo de otro modo, ¿sí? Igual, propiedad asociativa, pero vamos a tomar otro camino, siempre nos debe dar el mismo. Vamos a empezar otra vez por aquí, generalmente hacemos esto. Generalmente yo empiezo con 2 y luego agrego el otro y así el otro hasta que termino, porque a veces pueden ser hasta 10. Menos por menos me va a dar más. 2 por 3 me va a dar 6, ¿ok? Ya tengo este. Ahora, este lo voy a multiplicar con el 4 positivo, ¿sí? Aquí voy a obtener un resultado de estos dos. Más por más son signos iguales, me va a dar un positivo. Y 6 por 4 me va a dar 24. Ahora, este 24 ya solamente se tiene que multiplicar por el menos 5, ¿sí? Entonces multiplicamos estos dos. 24 por menos 5, más por menos, ahí sí me va a dar menos, y 24 por 5, ¿cuánto creen que es? 120. Y si tuviéramos más, continuaríamos, ¿ok? Bueno, esto mismo vamos a aplicar en la división, pero obviamente en la división ya resulta un poco más sencillo, ¿por qué? Porque en la multiplicación podemos tener infinitos factores, todos los que queramos. ¿Sí? Con infinitos nunca terminaríamos, pero podemos tener múltiples factores, ¿sí? Pueden ser muchos. Pero en la división solamente podemos dividir un número a la vez entre otro, ¿sí? Y luego podemos volverlo a dividir, pero es una cada vez, ¿sí? Entonces, en la división va a funcionar de una manera similar. Si yo divido números iguales, así represento la división como una fracción, positivo entre positivo, me va a dar positivo. Negativo entre negativo, me va a dar positivo. Recuerden, son signos iguales, no es lo mismo que la suma y la resta. Y signos diferentes, si yo divido positivo entre negativo, voy a obtener negativo. A lo mismo que si divido negativo entre positivo, voy a obtener negativo, ¿sí? Vamos a ejemplificar esto. Supongamos que yo tengo 105 negativo entre 35, ¿sí?
Este es negativo y este positivo. El resultado, ¿cuál será? ¿Sí? Negativo entre positivo, es decir, signos diferentes me van a dar negativo. ¿Sí? Y 105 entre 35 me va a dar 3. Ahí está, ese sería mi resultado. Si yo tuviera menos 105 entre menos 35, signos iguales me dan positivo 3. ¿Ok? Obviamente el resultado numérico es similar, pero no es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en la recta numérica, este 3, aquí está el 0, está 1, 2, 3, aquí. Y este otro, 1, 2, 3, está acá. Entonces, son simétricos, pero no es el mismo resultado porque hay 6 unidades de diferencia entre ambos resultados. ¿Ok? Bueno, voy a poner unos ejercicios. No es muy complicado el tema. De cualquier manera, si alguien tiene dudas, me puede llamar para quedar en una videollamada y que yo le explique mejor. Voy a poner los ejercicios para que ustedes los resuelvan en casa. Bueno, aquí los ejercicios son ejercicios muy sencillos, ¿sí? Tenemos aquí suma de una serie de números con signo, resta de una serie de números con signo, multiplicación de fracciones con signo, pero ya sabemos multiplicar fracciones, así que multiplicamos las fracciones y multiplicamos los signos. Recuerden, respetamos la regla de los signos. División de números con signo y una multiplicación de números enteros con signo, ¿ok? Pueden ponerle pausa para poder copiar las operaciones, cópienlas en una libreta, en una hoja, tomen foto, me lo mandan y bueno, sigan estudiando y síganse cuidando. Espero verlos pronto.